¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Como ya saben mi gente, estamos en Navidad, una de las épocas que decimos que es de estar en familia, compartiendo, como haciendo cosas muy diferentes. Es como la época que marca la diferencia en el año. Para muchos muy especial, para otros no tanto, pero pues es Navidad. En este video les vamos a estar hablando de cómo es nuestra experiencia pues pasando estas fechas especiales aquí solitos en Estados Unidos. Para los que no nos conocen, recuerde que mi nombre es Alexis. Y yo soy Paula. Y esto es Living the North. De las cosas por las cuales uno no se preocupa cuando decide emigrar es de qué tanta falta le va a hacer a uno su cultura, su familia, sobre todo en estas fechas especiales. Y es algo que sí debería ponerse un poquito más de tiza, o de pronto un poco más de preocupación, porque pues en este país, y yo pienso que en cualquier otro país las cosas cambian muchísimo y pues hay que estar preparados a esos cambios, ¿no? Este mes es muy especial y continúa siéndolo para nosotros de latinos, pero para pues los americanos sí es bonito y toda la Navidad pues decoran mucho, hay varias cositas por hacer, pero no es como se ven en las películas, así que todo el tiempo está nevando y todo la música de Navidad no es tan así. También hay que agregarle a eso que no son solo los americanos, hay varias culturas aquí en el país que no celebran la Navidad. Lo que tú dices, lo de las nevadas, sí se puede ver muy bonito, pero pues antes de la nevada viene el frío y normalmente uno para estas épocas está más en casa que afuera porque el frío pues siempre suele ser muy baja la temperatura. Sobre todo aquí en Chicago es demasiado frío, entonces la gente pues por lo general está pues en casa. Sí se ve cosas habituales como el consumismo, todo el mundo buscando sus regalos, etcétera, etcétera, pero no es así como, digamos, hacíamos nosotros que nos íbamos con mucho tiempo de anterioridad a buscar los regalos, cómo hacer el plan de vamos a darle esto a este, así, así, no, es como todo muy organizado, ¿no? Ya son ciertas cantidades de personas en una familia para ellos su regalo y ya. Adicional a esto, aquí no hay tantos festivos en Navidad. O bueno, durante el mes de diciembre, los únicos festivos sería el 25 de diciembre, que es Navidad, y el 1 de enero, pues Año Nuevo. De resto, como si nada, aquí no se celebran que las novenas o posadas, o como lo llaman en sus países. No, aquí no sucede eso. Tampoco se celebra el Día de Velitas, que digamos en Colombia es el 7 de diciembre, el 8 es festivo, aquí no pasa eso, o sea que aquí si tú te quieres sentir como en Navidad, te vas sintiendo en Navidad como el 24, 25. Básicamente hay que adaptarse a la cultura. Y pues queremos contarles que pues en Colombia o en muchos países latinoamericanos celebramos la Navidad el 24 de diciembre, pues hasta el 25 y bueno, hasta el 26, los 3 días seguidos. Pero aquí es totalmente diferente. Aquí por tradición lo que hace la cultura americana y de hecho ya muchas personas que han nacido acá, si sean de sangre latina o de familiares latinos, lo que hacen es que el 24 es un día totalmente obsoleto. Lo que hacen es que sí se levantan temprano el día 25, destapan sus regalos y ese día sí como que hay almuerzo, celebración, reunión familiar, pero el 24 nada que ver. Pero no es así la rumba que uno arma en sus países, sino es simplemente una cena, un almuerzo muy tranquilo. Y por eso este fue uno de los choques culturales más locos para nosotros. De hecho estábamos comentando en el primer y segundo año sí nos pegó un poco duro el tema de la Navidad porque como lo dice Paula venimos acostumbrados a ser de un país muy fiestero, que nos reunimos, que el traguito, que vamos a bailar, que nos saludamos con el vecino, con todos, etcétera, etcétera. Pero aquí pues no es diferente. Ha cambiado simplemente a una videollamada con nuestra familia. Pero pues como que te vas volviendo un poquito más... Tal vez ellos dirán, te volviste frío o has cambiado, pero pues es como adaptarse también al sitio donde tú estás. Claramente estamos en un proceso de adaptación aún, así ya llevemos un buen tiempo en este país. Pero pues no dejamos de buscar como la manera de amenizar los tiempos o de sentirnos como algo más incluidos o más... ¿Entretenidos? Entretenidos, sí sería la palabra. Más entretenidos para estas fechas porque
pues mentalmente y sentimentalmente sí pega un poquito duro. Por esto, durante estas fechas solemos asistir a muchos eventos que hace la ciudad, salimos a ver luces. Aquí en el downtown de Chicago hay muchísimas actividades, de hecho colocan una pista de hielo, ponen un árbol gigante, iluminan muchísimo las calles, o sea, hay muchas actividades muy chéveres por hacer. Sí, es muy bonito y todo, pero a mi punto de vista, considero que con tan poca frecuencia que hacen este tipo de actividades, todo es bastante lleno. Por lo menos para tomarse una foto frente al árbol de Navidad es supremamente lleno. También hay como una especie de mercado navideño que arman, pero pues es imposible como acercarte a la tienda o cosas así porque pues todo el mundo quiere estar allá. Entonces como que no se disfruta mucho de esas cosas y pues también sumar el frío no es tan chévere, hay veces estar por ahí en la calle. Y de hecho, si no han visto nuestro video de cómo prepararse para esta época, aquí se los vamos a dejar para que vayan y lo vean. En cuanto a la decoración del árbol de Navidad, que el pesebre, que bueno, las tradiciones que uno tiene, pues hay muchas cosas por decorar y acá se consigue de todo lo que quieran, pero nosotros no hemos hecho que el arbolito y esas cosas, no porque no nos guste, sino porque pues tampoco nos da el espacio, pero sí intentamos que tener lucecitas como las que pueden ver, tenemos nuestro pues sofá pues decorado, nuestro comedor, o sea, intentamos tener así cosas también de Navidad porque también nos gusta mucho la Navidad. Sí, es algo que nos gusta, intentamos como ponerle el ambiente, pero pues como lo dice Paula, no nos sobresalimos pues demasiado por cosas de espacio y demás porque pues no tenemos donde guardar muchas veces, pero pues yo pienso que así sea básico, pero desde que tú le pongas el ambiente, eso sí, aquí en la casa no falta la musiquita navideña. Y como dice Alexis, no puede faltar la música navideña y la lista de los regalos. Y bueno, y también otra cosa que les queremos contar así es que en estos países se usan este tipo de suéteres o pues se llaman aquí los ugly sweaters porque pues son feos pero son muy populares aquí y aquí la gente las usa muchísimo durante el mes de diciembre, especialmente para Navidad. Ese sí me parece algo chévere, digamos que algo representativo. Ellos sí son muy representativos para cada época, ¿no? Entonces si está el día de Thanksgiving, entonces la mesa la decoran todo de Thanksgiving, lo mismo para Navidad, para Halloween sí ponen como las cosas muy exactas. De hecho también hay vestidos que, como los mostramos en un video que hicimos en Primark, que por aquí se los dejamos, pueden ir a revisar qué tipo de vestidos también hay así para la Navidad. Es algo que me parece chévere que sí se puede resaltar. En esta cultura no es como tan indispensable pues estrenar de hecho toda la ropa para el 24 y 31 de diciembre. No, aquí sí estrenan bien, sino pues también no es como tan importante como en nuestras culturas. Otra cosa que hacemos para estas fechas es reunirnos con amigos. Intentamos reunirnos con algunos amigos para compartir estas fechas, como pues para no estar solos o qué tristes o qué... Porque al igual los recuerdos pegan un poquito duro, pero pues intentamos eso, ¿no? Como buscar la diversidad con de pronto algunos gustos similares como para estar en un ambiente más ameno o más plácido para nosotros. Pues así es, en estos países los amigos resultan siendo la familia. Se van formando unos lazos poco a poco con el tiempo. Yo creo que el que estemos dentro de un mismo espacio ayuda muchísimo, pero no por eso pues dejamos de querer a la familia, no piensen que los estamos reemplazando. Y bueno, y pues de cenas navideñas o digamos cenas especiales, pues realmente se vuelve uno más abierto a pues a comer de todo, no pues comida normal, la que uno hace todos los días, pero sí intentamos que sea un plato especial. No se consigue obviamente todo lo que uno consume en su país de origen, pero pues también hay muchas cosas ricas que probar y eso creo que nos ha gustado mucho al conocer también de otras culturas. Sí, es algo buenísimo, es muy chévere probar otros platos, pero no deja de hacer falta, pero pues al igual hay que estar abierto a esos cambios, ¿no? Porque pues cuando uno decide salir de su casa a un nuevo país, pues viene abierto a esos tipos de cambios. Obviamente hay muchas cosas que se extrañan, no solo la familia y la comida, hay muchísimas cosas que se extrañan, pero pues eso es lo rico, eso es lo que te enriquece a ti culturalmente hablando, ¿no? También pues queremos decirles por experiencia propia que el ambiente lo pone pues cada uno de ustedes. Si queremos estar tristes, encerrados, aburridos, pues podemos estarlo.
Pero si queremos también tener un día pues alegre, divertido, pues también es dependiendo cómo cada persona lo asuma y pues también quiera cómo hacerlo, ¿no? Así que no se preocupen obviamente son cosas que tal vez uno deja pasar y cuando está en el momento es que uno dice, ok, entonces ahora qué voy a hacer, así me siento, así me está pasando, pero no se preocupen por esas cosas. Siempre que quieran salir ustedes del país, estén abiertos a los nuevos cambios que serán cosas más que positivas y serán experiencias para un futuro, ¿no? Este video no se los contamos para que digan, ay no queremos ya ir por allá, no. Se los contamos para que ustedes tengan ese conocimiento y también pues tengan claro que van a haber momentos en que ustedes quisieran estar con sus familiares o en su país o en su ambiente, pero pues muchas veces no se puede y no porque ustedes no quieran, sino porque no se puede. Y bueno, así muy por encimita les contamos cómo puede ser la situación acá. Como les decíamos, no es para que se vayan a chantar y digan, no, yo por allá no me voy, o si voy tengo que venir cada diciembre. Eso no se sabe, puede que sí, como puede que no, pero pues todo es de actitud, todo es de ganas y de disfrutar el momento, así que pues esperamos que esta experiencia o esta vivencia que les estamos contando les sirva como para irse preparando para los que están llegando y para los que van a llegar. Y bueno, mi gente, esta es nuestra experiencia durante estas épocas en este país, pues donde no tenemos familia, sino estamos solo nosotros dos. Déjenos en los comentarios cuáles son sus planes para esta Navidad. Cuéntenos ahí, nos gusta leer cuáles son las experiencias, así que estaremos muy pendientes de lo que ustedes nos dicen. Así que anímense a venir, vivir esta experiencia, es enriquecedora de cualquier manera. Compren su Christmas sweater y a disfrutar estas épocas tan bonitas. No olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campana para que sean notificados cada vez de que subamos un nuevo video. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como Living the North. Bendiciones a todos.